amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bendición poder nuevamente comunicarnos a través de este medio. Y hoy estamos en Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, si gustan abrir su Biblia allí, por favor. Primera de Corintios capítulo 5. Y bien, hemos estado leyendo en los primeros 4 capítulos acerca de ciertas divisiones que a los hermanos de la iglesia de Corintio tenían. Y hoy vamos a ver una de ellas que podríamos llamarle uno de los casos mayores que ellos tienen, ya que es un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Y bien, leamos así el primer versículo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta oportunidad nuevamente que nos das de comunicarnos con nuestros hermanos a través de este medio. Te rogamos que el poder de tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos redarguya y nos haga entender todas aquellas cosas que tú deseas que tu pueblo necesita saber a través de este capítulo 5. Llénanos con tu Espíritu Santo, danos sabiduría y entendimiento. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, al leer este primer versículo, pudiéramos nosotros pensar, o alguien pudiera pensar, ¿qué es lo que acabamos de leer? Pues ya que esta carta fue enviada a la iglesia de Corinto, la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Sí, fue enviada a una iglesia, a un grupo de hermanos que se reunían para ser edificados en el cuerpo de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Dado que Pablo está ausente, no está ahí con ellos, él les envía esta carta. Y en este capítulo 5 encontramos, a diferencia de los otros casos que ya hemos visto, diferencias de agrupaciones que ellos tenían entre los hermanos y otras cosas. Ahora vemos que este versículo por lo menos está lleno de algunas palabras que llaman la atención. Él les dice, hay entre vosotros fornicación. No le está hablando a las personas que no están dentro de la iglesia, está hablando dentro del cuerpo de Cristo Jesús, que estas cosas estaban sucediendo. Bueno, ¿y qué es fornicación? Fornicación es inmoralidad sexual, algo que Dios había creado, que es la relación sexual, pero dentro del matrimonio. Así es como Dios lo ha establecido. Ahora, entre ellos, entre estos hermanos, estaba haciéndose esta práctica de inmoralidad o relación sexual entre ellos mismos, y nos da descripción de este suceso. Tal fornicación, tal evento que está sucediendo, dice, ni siquiera se nombra entre los gentiles. Los gentiles eran aquellas personas que no pertenecían, no habían recibido a Cristo Jesús como Salvador personal, no eran parte de la iglesia en este momento. Los gentiles prácticamente eran las personas que los judíos creían no merecían tener la bendición, la salvación de Cristo Jesús. Eran prácticas que estas personas harían. Lo llamaríamos hoy día las personas que están en el mundo todavía y no han recibido a Jesús y por lo tanto están en la oscuridad, en las tinieblas, procreando las cosas de la carne, los deseos de la carne. Y luego nos da una descripción más. La descripción es que dice al final del versículo 5, primero, alguno tiene la mujer de su padre. Alguno tiene la mujer de su padre. Esta relación vendría a ser entre madrastra e hijastro. Ahora, es bueno recordar que en ese entonces y en la área donde la iglesia de Corintio estaba, había mucho la práctica de la inmoralidad sexual. Ahora, esto no quiere decir que ya que dependiendo del lugar donde está la iglesia sean permitidas algunas cosas, sino que de acuerdo a la palabra de Dios,
tales y cuales cosas que se practican alrededor de donde vivimos no deben de permitirse dentro de la iglesia por la razón de que son pecado. Entonces, esta era la práctica que se estaba llevando a cabo entre los hermanos. Y al parecer había un caso solamente de una persona. Vean ustedes, por favor, en el versículo 13 nos da cierto indicativo de que no eran varios casos, era solamente un caso, pero de cualquier forma no era algo que debería permitirse dentro de la iglesia. En el versículo 13 dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y cuando está hablando, lo dice en un sentido singular, a ese perverso de entre vosotros, refiriéndose al mismo caso que estamos viendo ahora. Entonces, además de que esta práctica estaba siendo permitida dentro de la iglesia, veamos cuál era la respuesta del resto de los hermanos en la iglesia. ¿Qué era lo que ellos hacían cuando se dieron cuenta de esta práctica? Y cabe decir en este punto también que es una práctica que estaba condenada en el libro de Levíticos por lo menos, y se hablaba de estas cosas y tales personas debían de ser juzgados porque no era algo permitido por Dios. Pero veamos cómo es que los hermanos respondían a esta situación. ¿Qué era lo que la iglesia hacía de acuerdo a esta situación? Y él les dice en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Esa palabra en otras versiones quiere decir, estáis hinchados de orgullo. Parecía que ellos tenían cierto orgullo de que esta práctica estuviera sucediendo dentro de su iglesia. Y vosotros estáis envanecidos. Ahora él le hace una pregunta. La pregunta es para enfocar si no es que ellos debían de haber hecho algo al respecto y no lo estaban haciendo. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal cosa? Leámoslo nuevamente. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal cosa? Esta persona debió haber sido quitado de en medio de ellos, porque esta práctica podía ser que atrajera a otras personas. Y al esta práctica ser aceptada dentro de la iglesia, otras personas pensarían que estaba siendo bien. Hay una cosa que encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos indica y nos dice expresamente qué cosas no están permitidas dentro de la iglesia y qué cosas sí están permitidas dentro de la iglesia. Ahora, cuando estas cosas se permiten practicar dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, y no se trae a una corrección, las demás personas tendemos a creer que entonces eso está bien. Y ya ahí tenemos dos grupos o dos opiniones diferentes. El uno sería que algunos creemos que no está bien porque queremos ir de acuerdo a la palabra de Dios. Y otros creerían que sí está bien por la razón de que se permite hacerlo. Y allí ya de entonces tenemos otra división. Había la división de que algunos habían hecho ciertas agrupaciones, algunos yéndole a Pablo, algunos prefiriendo a Pedro, algunos otros prefiriéndole a Apolos y los más religiosos prefiriéndole a Cristo según la manera en que ellos lo pensaban hacer. Entonces aquí nos trae a otra nota acerca de cómo se pueden procrear las divisiones o cómo se pueden hacer las divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Cuando el pecado está siendo permitido dentro de la iglesia, debe de corregirse. Los pecados que no se atienden, que no se corrigen, confunden y dividen a las personas. Ahora, no en este momento, pero en otras ocasiones ya lo hemos visto y también llegaremos ahí a otra oportunidad, que la palabra de Dios nos indica cómo tratar, cómo corregir estas situaciones que a veces suceden dentro de la iglesia.
qué hacer con estas situaciones de disciplina, de corrección, de exhortación, de hablar, de instruir y de traer a las personas que lamentablemente han pasado por esta situación y hablarles de que esto no se debe de hacer. La Escritura explícitamente nos habla de cómo tratar estas situaciones. Entonces Pablo los trae a la corrección de que ellos debían de haber hecho algo al respecto y no lo estaban haciendo. Entonces, él les dice en el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces él les está diciendo básicamente, no estoy allí como ustedes, pero como si lo estuviera, ya he juzgado a esta persona. Y vamos a ver qué tipo de juicio es el que él hace en contra de esta persona. No es un juicio de condenación, sino es otra clase de juicio, porque la idea es traer a corrección a esta persona. Traer a corrección a esta persona. Entonces él les dice, no estoy allí con ustedes, pero como si lo estuviera, esto es lo que he decidido que se debe de hacer con esta persona. Y ya entonces vemos que él está firme en la decisión, dado al conocimiento de la palabra de Dios y ahora su aplicación, de que esto que se estaba cometiendo no estaba rectamente permitido dejar que se hiciera dentro de la iglesia. Y algo que es importante que nosotros entendamos, hermanos, es que cuando venimos al cuerpo de Cristo y ahora somos salvos por la gracia de Dios y estamos en la familia del Señor Jesús, pertenecemos a un cuerpo. Somos miembros de la familia de Dios. Ahora, hay diversas formas en que diversas familias cristianas proceden para tener sus membresías dentro de la iglesia. Y cada una respecto y cómo están convencidos de hacerlo, lo hacemos de diferentes maneras. En nuestra familia es posible que no tengamos una fuerte inclinación a la membresía. Pero hay algo que es importante entender, que hay membresías que se proceden a ciertas cosas que se deben de hacer como requerimiento para pertenecer a una iglesia, y hay iglesias que no lo conducen de esa forma. Pero sea como sea la forma en que se implementa la membresía en una iglesia, es bueno entender que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Haya una ceremonia, haya un requisito, haya una aplicación, una forma que llenar con información personal de la persona o no, de qué iglesia viene, si es primera vez que viene a una iglesia, si aquí se convirtió o no. El punto es que todos somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y esto ya de entonces debe tomarse como algo serio y como algo digno de respetar el ser ahora miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y al parecer, donde no hay un procedimiento, no hay una ceremonia, no hay ciertos requisitos que se tienen que hacer, a veces las personas tienden a pensar que no es importante y que de entonces uno puede hacer cosas que no es tan bien hacer dentro del cuerpo de Cristo Jesús porque nadie me va a decir nada. Sea como sea el punto, lo importante es saber que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús y que cuando el pecado se trae dentro del cuerpo de Cristo Jesús por algún miembro de la familia, lo que va a ocasionar es enfermedad en el resto del cuerpo. Lo que va a ocasionar es enfermedad en el resto del cuerpo. Por lo tanto, para impedir que suceda que el cuerpo continúe siendo contaminado a causa de una o dos personas, debe traerse a corrección. Y dado el caso de que esto no estaba sucediendo, por lo que hemos leído, entre ellos mismos había este orgullo de que era permitido hacerse dentro de esta familia cristiana. Pondríamoslo de esta manera. Las personas dirían, en mi iglesia sí permitimos hacer esto.
O en la iglesia tuya no permiten hacer esto, pero en la iglesia mía sí. O sea, como si nosotros fuéramos más sabios, más entendidos, de una mente más abierta, más dispuestos a aceptar este tipo de cosas dentro de la iglesia. Y ahí es donde venía que estas personas se estaban enorgulleciendo de hacer lo que ellos estaban haciendo, que no era permitido. Luego entonces, en el versículo 4 les dice: en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Cristo Jesús. Vean cómo Él, de una manera muy seria, les habla de que deben de reunirse en el nombre de Cristo Jesús, porque este era un caso muy grave. Un caso muy grave que no debía de haberse permitido y que al momento, en ese entonces, todavía no se hiciera nada para corregirlo. Entonces Él les dice: hermanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, reúnanse y hablen de estas cosas, y ustedes ya conocen cuál es mi juicio. Y entonces Él les dice en el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora vemos qué tipo de juicio Pablo les indica a ellos que debe de hacerse. Veamos, hermanos, que es se ha entregado para destrucción de la carne. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, no del espíritu, no de la persona, no de su alma, sino de la carne. Que fuera azotada su carne, y veamos cómo dice al final, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La idea, el propósito, hermanos, es que la persona sea salva o que la persona sea corregida para bien de su salvación. Y el hecho de ponerlo en las manos de Satanás es dejarlo él en su propia situación, fuera de la familia del Señor Jesús, fuera del acogimiento de los hermanos, fuera de la protección de los hermanos, y que esta persona fuera entregada a disposición de Satanás del mal para que lidiara con su carne, lidiara con su deseo, lidiara con su situación. Este era el propósito de Pablo, de que esta persona, al ser azotada por el enemigo en su carne, eventualmente se corrigiera, eventualmente se diera cuenta: hermanos, estoy mal, estuve mal, y ha sido expuesto a Satanás, y Satanás se ha encargado de azotarlo, de corregirlo, y ahora esta persona reconoce que estaba mal y por lo tanto ahora regresa a la familia del Señor Jesús, como hemos leído, para que sea salvo en el día del Señor. Esa era la intención. A veces cuando las personas se alejan del Señor, se alejan de la familia del Señor Jesús, dejan de venir a la iglesia, dejan de tener esa comunión hacia el Señor junto con los hermanos y empiezan a vivir la vida allá afuera y se dan cuenta del engaño, de la oscuridad y de todas esas cosas que hay fuera de la familia del Señor Jesús. Ellos se dan cuenta que es mejor estar en la familia del Señor Jesús que estar allá afuera en los lugares de tinieblas sin experimentar la bendición del Señor Jesús en sus vidas. Y entonces leemos en el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces, si era una persona, como hemos leído, así lo es, o si fueran más personas,
Pero al ser una persona, su pecado va a contaminar el resto de las personas. Eso es lo que la levadura hace cuando se le pone a la harina, que eventualmente toda la harina queda llena o impregnada de la levadura. Y nos damos cuenta que la levadura en la Escritura tiene una parte, un simbolismo de pecado. Un poquito de pecado, como nos hemos dado cuenta, empezó a enorgullecer el resto de la familia pensando que eso estaba bien. ¿Y qué era lo que se podría esperar que ocurriera después? Que otras personas también estuvieran haciendo esta práctica. Que otras personas corrieran ese riesgo, ya que no se estaba trayendo ninguna corrección, ninguna disciplina al respecto. Eso es lo que hace la contaminación del pecado. Y es algo que la iglesia hoy día necesita tratar, necesita lidiar, necesita darse cuenta que estas cosas están mal. Y a veces por diferentes razones, por temor a que las personas se vayan de la iglesia, por temor a que las personas se molesten, por temor a quién va a hacer ese ministerio que esta persona estaba encargada o encargado de hacer. Pero allí es, hermanos, donde tenemos que obedecer y debemos de obedecer primeramente la palabra de Dios para que la iglesia permanezca limpia. Hoy día la iglesia está muy contaminada con este tipo de pecados que se permiten hacer dentro de las iglesias. La palabra de Dios es enfática, es clara y nos dice claramente, explícitamente, qué es lo que se debe de hacer en este tipo de situaciones. Veamos en el versículo 7 cómo Pablo ahora les explica cómo debe de traerse el procedimiento de limpieza. Limpiaos pues de la vieja levadura. La vieja levadura es el pecado que antes teníamos antes de venir al Señor Jesús y las prácticas que se estaban haciendo, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora ya somos una nueva creación. Ahora estamos en Cristo Jesús. Él pagó el precio por nosotros. Él pagó nuestra Pascua, que era el salir libres y correr libres de la esclavitud del pecado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Allí es donde la palabra de Dios nos trae a la nueva vida en Cristo Jesús. La sinceridad y la libertad. La sinceridad de no estar contaminados y la libertad de haber huido de las contaminaciones del pecado. Es posible que entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo Jesús, haya alguien que todavía está luchando con alguna opresión o atadura de Satanás en su vida, en su cuerpo. Pueden ser de diversas formas. Hermano, hermana, tú puedes y has sido ya libre en Cristo Jesús. Él ya pagó el precio. Por lo tanto, no es necesario, no seas débil en dejarte nuevamente ir hacia las inclinaciones del pecado. Cuando estamos en la palabra de Dios, la estamos leyendo, no es solamente un sinnúmero de letras y de renglones y de capítulos y de versículos, es la misma palabra de Dios, la voz de Dios que tiene el poder para librarnos y para salvarnos y para limpiarnos y para corregirnos en Cristo Jesús. No necesitamos estar nuevamente esclavos al pecado. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos han dado el poder y la libertad para nosotros en esa libertad en Cristo Jesús hacer lo que conviene en el Señor.
Por lo tanto, hermano, hermana, corre al Señor Jesús, afiánzate del Señor Jesús, pide perdón por tus pecados y permite que Dios continúe laborando y obrando en tu vida para bien y seamos esa masa nueva para bendecir a otras personas, para sanar el cuerpo de Cristo Jesús. Y es una práctica que debe de tomarse muy en cuenta por los líderes de la iglesia hoy día. Podemos recordar la vida de muchos personajes de la Escritura. Cuando dejaron alargar la corrección de sus pecados, terminaron muy mal. Podemos recordar la vida de Samson, uno de los jueces del pueblo de Israel en el libro de Jueces. Cómo él permitió que el deseo por la inmoralidad sexual eventualmente lo trajo cautivo. Y él no pudo hacer mucho más aquello de lo que él pudo lograr estando libre y sano de ese tipo de pecado que él tenía o de cualquier otro tipo de pecado que las personas pudiéramos correr el riesgo de tener esa inclinación a hacer eso y ser usados por Dios para bendecir a más personas, bendecir a la iglesia y aún asimismo bendecir nuestra vida espiritual en Cristo Jesús. Entonces, Él les dice en el versículo 9 acerca de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora ahí viene algunas de las cosas que son importantes hacer en cuanto a traer corrección de ciertos pecados. ¿Qué es lo que sucede? Vean ustedes, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces, ¿de qué es que o con quiénes es que no debemos juntarnos? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el cual ni aun comáis. Aquí viene la corrección, hermano, o la práctica de la corrección dentro de la iglesia del Señor Jesús, dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Estamos en este mundo y estamos expuestos a trabajar, a viajar, a ir a la escuela con personas que practican estas cosas, como cuáles, que practican la fornicación, la avaricia, la idolatría, son maldicientes, son borrachos, son ladrones. A estas personas no nos ha llamado Dios a alejarnos de ellos. Pareciera que hay un malentendido dentro de la iglesia cristiana hoy día, donde nos vamos en esa inclinación. Vean ustedes, si nos apartáramos de estas personas, entonces, ¿quién les va a hablar de la salvación, de la luz, de la sanidad espiritual, de la corrección del pecado, si nos alejamos de ellos? Obviamente nadie. Nos está hablando de aquellos que aún dentro de la iglesia, de aquellos que aún que dicen que llamándose hermanos, tienen estas prácticas. Y ahora qué vergonzoso es que algunas personas se hacen llamar hermanos. Están dentro de la iglesia. Desafortunadamente, algunos están en lugares de servicio o de liderazgo dentro de la iglesia, causando graves, terribles males con su conducta dentro de la congregación. Y cuando no hay corrección en estas personas, entonces los hermanos dentro de la iglesia debemos de apartarnos de estas personas. Y ahí es, hermano, donde viene que ellos van a sentir el rechazo de la iglesia no hacia ellos, sino hacia su pecado. Y que eso los lleva a ellos entender que es necesario corregir su pecado. Ahora, eventualmente, primeramente ellos se corrijan y ellos vuelven a la familia del Señor Jesús.
porque esa es la idea, que ellos vuelvan al Señor Jesús, que ellos se arrepientan de su condición pecaminosa y vuelvan a la familia del Señor Jesús y ellos estén siendo bendecidos por el amor de los hermanos alrededor de ellos. Pero mientras esto no ocurre, Pablo les dice a los hermanos cristianos, a los hermanos maduros, no se junten con estas personas. Nuevamente, estas personas son las personas que están dentro de la iglesia cristiana, no está hablando de los que no son cristianos todavía, porque entonces, hermano, hermana, no podíamos estar en ningún lado, porque en todo alrededor nuestro, fuera de la iglesia cristiana, hay este tipo de personas. Bueno, allí estábamos nosotros anteriormente. Entonces no nos vamos a sorprender, porque allí estábamos antes. Está hablando dentro de la iglesia. Ahora podemos pensar, cuando estas cosas son corregidas, podemos nosotros entonces darnos cuenta que tenemos una familia llena de bendición, llena de felicidad. Veamos el versículo 8. Así es que celebremos la fiesta. Y cada día con el Señor dentro de la iglesia hay regocijo, hay bendición. Y uno puede notar cuando hay alguien dentro de la familia del Señor Jesús que no está caminando como debiera y que todavía tiene estragos en alguna de estas situaciones, hay preocupación, hay tristeza, hay consternación por el resto de los hermanos, que nos damos cuenta que todavía cierto hermano tiene cierto problema. Sobre todo, hermanos, si no se trae a la corrección. Y es muy importante pensar en estas cosas y no solamente pensar en ellas, sino ver cómo podemos resolver la situación para ayudar a estos hermanos a salir de esta esclavitud del pecado. En el versículo 12 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Los que no son parte de la familia del Señor Jesús. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Dentro es donde debe de haber la autoexaminación. Los que están afuera ya están condenados. Jesús mismo dijo, no he venido a condenar el mundo porque ya están condenados. Entonces, ¿cuál es la razón que estamos aquí? Estamos aquí para hablarles del Evangelio de Cristo Jesús. Y algunas veces uno puede ver en ciertos lugares donde se ponen letreros grandes en cartulinas condenando el pecado de las personas, cualquiera que éste sea. Y como hay la tendencia a castigar con ciertos nombres, pero hay otras cosas que aún dentro de la iglesia se hacen y no se castigan de la misma manera o no se expresan de la misma manera. Y se trata de juzgar a las personas. Los que hacen este tipo de pecados van al infierno. Y bueno, sabemos que aún los que no hacen ese tipo de pecados, pero no han nacido de nuevo, aunque no tengan o practiquen ese tipo de pecado, también van a la condenación eterna. Y Pablo les expresa que debemos de traer a corrección a la familia del Señor Jesús primero. Dice, no juzgáis en el versículo 12 vosotros a los que están dentro. Y obviamente era lo que ellos no estaban haciendo. No estaban juzgando a los que estaban dentro. Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Allí es donde vemos que Pablo acertadamente y firmemente les dice, no estoy allí, pero esto es lo que ustedes deben de hacer. Y sí, hermano, estar en una iglesia y tener algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia es una bendición, pero también es una responsabilidad traer a corrección a aquellas personas que están haciendo algo que no es digno del Señor. Y vean ustedes ahora algunos versículos en el capítulo 6.
Ahora aquí tenemos unos casos menores. No son tan graves como los que vimos en el capítulo 5 de inmoralidad sexual, pero también son casos que deben de traerse a corrección. Dice el primer versículo: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Cuando hay alguien con quien se tiene algo en contra, dice, ¿a dónde es que se hace el juicio? Con los injustos, o sea, con las personas de allá afuera en las cortes, donde ellos, obviamente, muchos de ellos no son salvos, no son justos, no están en el Señor. ¿Dónde es que arreglamos los asuntos entre nosotros mismos? ¿Dónde es que nosotros arreglamos nuestras diferencias? ¿Nos llevamos a la corte de la municipalidad o sabemos cómo arreglarlas dentro de nosotros? Dice en el versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Las diferencias, las situaciones que entre nosotros suceden a veces son cosas muy pequeñas delante de los ojos de Pablo, cuando nos trae la comparación de que no saben, hermanos, no saben que nosotros los santos hemos de juzgar al mundo. Y esto lo entendemos en el libro de Apocalipsis, en las cartas de Pedro, de que nosotros regiremos al mundo en el tiempo del milenio. Entonces, él está diciendo, hermanos, si ustedes se están preparando, si ustedes han sido salvos por el amor de Cristo Jesús y su propósito eventualmente ha de ser juzgar cosas mayores, entonces no debían ya saber cómo juzgar las cosas menores. O sea, hermano, hermana, lo veríamos de esta manera, que las cosas menores nos ayudan a practicar y saber cómo juzgar las cosas que eventualmente van a ser mayores. Mayores aún como cuáles. Dice pues en el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Esos serían casos mayores. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Que las cosas mayores que hemos de juzgar a los ángeles, nos dice, no pueden entonces juzgar las cosas que son pequeñas aquí dentro de la iglesia. Y vemos que en algunos lugares hay mucho la tendencia a demandar a las personas. Demandar, y ahora nos está hablando en el caso de demandar a un cristiano, demandar a un hermano por alguna deuda, porque le chocaron su carro, o le quebraron la ventana de su vidrio, de su casa, o algo así. Estas cosas, dice Pablo, deberían ya ustedes de resolverlas entre ustedes mismos. No hay necesidad de llevarlas a juicio donde son personas que no conocen del Señor, son personas injustas. Luego les dice en el versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. No hay ni siquiera uno sabio que pueda juzgar entre sus hermanos. Y vean cómo en el versículo 4 les dice, ¿o será por esta razón que no saben ustedes juzgar entre ustedes mismos? Y les dice en el versículo 4 al final, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea, que no se tomaba en serio juzgar entre la iglesia y se ponía como poca estima hacer estas cosas. Y preferían entonces ellos ir afuera a las cortes y juzgarse entre ellos mismos en las cortes. Ahora, hermano, ¿cómo podríamos nosotros ver que las personas que están allá afuera, cuando llevamos nuestras cosas menores de juicio allá afuera, las personas simplemente nosotros les causamos mofa
o les causamos vergüenza. Causamos vergüenza. Porque ellos dicen, ¿cómo es que ellos no saben resolver estas cosas tan insignificantes, tan pequeñas, y tienen que venir aquí a la corte, siendo que conocemos que son de cierta iglesia y entre ellos mismos se llaman hermanos? Qué bochornoso y qué vergonzoso es cuando muchas veces en las noticias, en los periódicos, las iglesias hermanas en Cristo Jesús se tiran unos a otros, se critican unos a otros. ¿Qué no podemos arreglar eso en el círculo privado de la iglesia y no permitir que esas cosas prácticamente afeen la vida cristiana, la vida de la iglesia, delante de aquellas personas que están allá afuera que no necesitan mucho para juzgarnos? No necesitan mucho para hablar mal de nosotros. Esas cosas que se hacen en público deberían de hacerse en privado. Si no está la persona allí enfrente para corregirlo, para hablar con él, bueno, hermano, hermana, hoy día tenemos tantos medios de comunicación para hacerlo. Pablo en ese entonces, como él lo estaba haciendo, a través de la carta. Sí, se tardaba algunos días, algunas semanas para que las cartas llegaran, pero era una forma de comunicación. Hoy día tenemos formas de comunicación más avanzadas, pero el problema no está si tenemos o no tenemos vías de comunicación para arreglar estos problemas. Es que simplemente no queremos hacerlo. ¿Qué tomaría cuando dos personas, dos pastores, dos líderes o dos personas, los que sean de una iglesia, que tienen diferencias, tienen críticas entre ellos mismos, qué podrían hacer para resolverlos? Levantar el teléfono y hablar con la persona, reunirse en algún lugar, comer algo, unos frijolitos, una carne asada, lo que sea, y decirle, hermano, tengo esta situación. Mira, ¿por qué se hace esto y aquello en tu iglesia? Eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, hermana, es importante recordar que en el cielo vamos a estar juntos por la eternidad. ¿Cómo es que no podemos resolver ese tipo de problemas aquí? Antes bien lo llevamos a la exposición de las cortes y de la gente que no conoce del Señor para vergüenza del Evangelio. Como que tan fácil simplemente es llamar a la persona y sentarse con ella y arreglar este asunto. Ese es el caso de cuando las personas no van a la misma iglesia, pero cuando estamos en la misma iglesia, bueno, mucho más fácil podemos hacer ciertas cosas para arreglar esos problemas. Y yo pienso de esta manera, en vez de usar el tiempo gritándole a la hermana en los diferentes medios de comunicación que hay día, criticándonos unos a otros, pues al estar criticándonos unos a otros, prácticamente lo que estamos haciendo es criticando el mismo cuerpo al cual nosotros pertenecemos. Y eso no le agrada al Señor. Entonces el Señor nos dice a través de Pablo que arreglemos estos asuntos en casa. O sea que barramos nuestra propia casa. Luego en el versículo 6 les dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces veamos, hermanos, cómo les dice en el versículo 5, les debía de dar pena. Pues dice, ¿no hay entre vosotros sabio que arregle estas cosas? Dice más bien el versículo 6, el hermano pleitea contra su propio hermano en juicio delante de los incrédulos.
Dice, para comenzar en el 7, dice, ya es una falta que entre vosotros tengáis pleitos. No había de haber pleitos entre los hermanos, porque todos hemos sido lavados por la misma sangre de Cristo Jesús. Todos hemos sido comprados por su sangre. Todos experimentamos el amor del Señor Jesús. El amor es el que es sobre todas las cosas. El amor es el que va a perdurar. Fue el amor que me convenció de mi pecado, el amor del Señor Jesús. Y el amor del Señor Jesús ya ha sido derramado dentro de nuestras vidas. Por lo tanto, no había de haber pleitos entre los hermanos para comenzar. Qué lástima que hoy día hay pleitos porque a uno u otro hermano llegó tarde y le ganaron su silla, o le ganaron su estacionamiento, o le ganaron en la línea para llegar primero y comer de lo que se está dando en la iglesia, del café, del pan, esto y aquello. Pudiéramos decir, hermanos, que esto nos debería de dar pena, no debería de suceder. Entonces Pablo les dice, para comenzar, esto no debería de pasar, pero está pasando entre ustedes. Y luego les dice en el versículo 7 al final, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no te aguantas de lo que te están haciendo? No sufres un poquito. Bueno, si el hermano se metió enfrente de la línea, bueno, pues sufre un poquito que se metió enfrente. A lo mejor tiene más hambre. A lo mejor no ha comido. Sufre un poquito el agravio. Luego les dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ahora, hermanos, podríamos pensar en la vida del Señor Jesús. ¿No sufrió Él el agravio por nosotros? ¿No Él fue defraudado por los apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles cuando Él fue entregado a las autoridades? ¿No fue defraudado por los hermanos, por sus seguidores? Él sabía que iba a suceder eso, pero Él sufrió el agravio, Él sufrió el defraude, Él sufrió la vergüenza por nosotros. Y hermano, cuando sufrimos el agravio, sufrimos la vergüenza, es para ganar a otros a Cristo Jesús. Y que los que están afuera no vean cómo por simplezas y cosas sin importancia nos enojamos con el hermano, nos enojamos con la hermana, nos enojamos con la iglesia vecina, con los hermanos del grupo vecino. No hay mayor o menor entre las iglesias de Cristo Jesús delante de los ojos de Dios, ni porque algunas sean más numerosas y otras no lo sean. Todos somos amados por el Señor Jesús, por nuestro Padre Celestial. Y cuando estas cosas las exponemos delante de sus ojos, simplemente exponemos que aún somos niños espirituales y aún nos falta madurez. Pidámosle a Dios y hagamos lo que corresponde para que estas cosas no tengan que suceder. Y cuando suceden, digamos, que la paz sea contigo, hermano. Voy a sufrir el agravio. Voy a perder un poco por alcanzar a otras personas a Cristo Jesús. Y que los que están allá afuera, viéndonos por la ventana, viéndonos por la puerta, esperando ver cómo es que nosotros reaccionamos a ciertas situaciones de la iglesia, digan, verdaderamente estas personas saben conducirse. De verdaderamente estas personas lo que predican, lo que hablan, lo viven. Ellos hablan y predican del amor de Cristo Jesús, pero vemos cómo ellos lo practican. La gente hoy día ya no necesita tantos sermones. La gente hoy día necesita ver cómo esos sermones funcionan en la vida de nosotros. Cómo practicamos el amor, cómo practicamos el sufrimiento, cómo practicamos aquellas cosas que leemos en este libro.
Les dice él, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. O sea, ustedes son los agresores y defraudan a los hermanos. Esto no debería suceder. Bien, nos detenemos aquí en esta porción bíblica de 1 Corintios 6, 8. Primeramente Dios, en la próxima oportunidad continuamos viendo el resto de este capítulo. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a que este espíritu y este carácter nuestro cada día sea más y más embellecido por la palabra de Dios. Y cada día nosotros podamos ser más y más como el Señor Jesús. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de ir a través de estos versículos. Algunos de ellos bastante fuertes nos han exhortado hoy a crecer, a madurar en Cristo Jesús. Bendice la iglesia local, bendice las iglesias alrededor, bendice las iglesias alrededor del mundo. Y que, Padre, el mundo que ya está afuera y no está dentro del cuerpo de Cristo Jesús, pueda ver cómo los cristianos arreglamos nuestros problemas, grandes o pequeños, siguiendo los principios y fundamentos expresados en la Escritura, para bien de nosotros, para bien de los hermanos y para dar una buena y eficaz reflexión de amor a aquellas personas que nos están viendo allá afuera, que muchas veces están viendo a qué horas vamos a explotar de enojo y vamos a traer a juicio a los hermanos cuando bien pudiéramos hacerlo dentro de las paredes de la iglesia. Ayúdanos y guíanos, te lo rogamos. Padre, si en esta hora hay alguna persona que todavía no conoce del Señor Jesús y, Padre, en su corazón siente que ha sido acercado, ha sido convencido de su error, pueda venir a Cristo Jesús, te rogamos que ahí donde está pueda hacerlo y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador personal. Por lo demás, te damos gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor esté con ustedes, con sus familias, y que la paz de Él sea con cada uno de nosotros, y continuemos llevando el Evangelio de Cristo Jesús a donde el Señor pueda enviarnos y llevemos el mensaje de la salvación que en Él tenemos. Así es que hasta la próxima, hermanos y amigos, que el Señor los bendiga en grande manera. Hasta pronto.